El sol matutino de Monterrey se filtraba a través de los enormes ventanales del despacho de Santiago Robles, creando patrones dorados sobre el escritorio de caoba que había pertenecido a su abuelo. A sus 36 años, Santiago había heredado no solo la fortuna familiar, sino también el peso de las expectativas que venían con el apellido Robles. Sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre los contratos inmobiliarios que necesitaba revisar, pero su mente estaba en otra parte. Señor Robles, la floristería acaba de confirmar que las orquídeas blancas estarán listas para mañana temprano, anunció su secretaria, Carmen, desde la puerta del despacho. Santiago asintió sin levantar la vista de los documentos. El casamiento con Jimena Altamira se acercaba como una tormenta inevitable. Todo estaba perfectamente planeado. La ceremonia en el club campestre, la recepción para 500 invitados, la luna de miel en las Maldivas. Sin embargo, algo dentro de él se sentía vacío, como si estuviera representando un papel en una obra de teatro que no había elegido. El timbre del teléfono interrumpió sus pensamientos. Era su madre, doña Esperanza, con su voz cargada de emoción y expectativa. «Mijo, ¿ya revisaste la lista de invitados? El senador Altamira quiere asegurar que todos los empresarios importantes del norte estén presentes. Este matrimonio no es solo tuyo, es de toda la familia». Santiago cerró los ojos y se masajeó las sienes. Desde que anunció su compromiso con Jimena, había perdido la cuenta de cuántas veces había escuchado esa misma frase. No es solo tuyo. Nada en su vida parecía ser solo suyo, ni siquiera su corazón. «Sí, mamá, todo está bajo control», respondió con una calma que no sentía. Después de colgar, Santiago se acercó al ventanal que daba vista a la Sierra Madre Oriental. Las montañas se alzaban majestuosas contra el cielo azul, recordándole tiempos más simples. Su mente viajó inevitablemente a Puerto Escondido, a aquel verano de hace 7 años que había cambiado su vida para siempre. Había ido a la costa oaxaqueña para supervisar la construcción de un resort. Lo que no esperaba era conocer a María Fernanda Ríos en un pequeño café frente al mar. Ella era diferente a todas las mujeres de su círculo social, natural, auténtica, con una risa contagiosa que hacía que el mundo pareciera más brillante. Tenía los ojos más expresivos que había visto jamás, y cuando cantaba acompañada de su guitarra en las noches de la playa, Santiago sentía que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Fueron 3 meses de pura felicidad. Caminatas al amanecer, conversaciones que duraban hasta el alba, besos bajo las estrellas. María Fernanda había despertado en él una pasión que creía imposible. Pero cuando llegó el momento de regresar a Monterrey, la realidad se impuso como una ola fría. Su familia, sus responsabilidades, las expectativas sociales, todo conspiraba contra lo que sentía. La última noche que pasaron juntos, Santiago le prometió que regresaría, pero las semanas se convirtieron en meses, y los meses en años. Los negocios, las presiones familiares y finalmente el compromiso con Jimena habían enterrado aquellos recuerdos bajo capas de obligaciones y conveniencias. Un golpe suave en la puerta lo devolvió al presente. Carmen entró con una expresión extraña en el rostro. «Señor Robles, hay una mujer en la recepción. Dice que necesita hablar con usted urgentemente. Es sobre un asunto personal». Santiago frunció el ceño. Rara vez recibía visitas no programadas, especialmente tan cerca de la boda. Dio su nombre. «María Fernanda Ríos». Carmen hizo una pausa. «Viene acompañada de una niña pequeña». El mundo se detuvo. Santiago sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. Ese nombre, después de tantos años, escucharlo de nuevo era como recibir un golpe en el pecho. «¿Está segura del nombre?», preguntó con voz ronca. «Completamente segura, señor. La señorita parece muy decidida. Dice que es importante que la vea». Santiago se puso de pie, las piernas temblándole ligeramente.
7 años. 7 años sin saber nada de María Fernanda, y ahora aparecía en su oficina, días antes de su boda, con una niña. Su mente comenzó a hacer cálculos que no quería completar. «Hazla pasar», murmuró, ajustándose la corbata con manos temblorosas. Carmen asintió y se retiró. Santiago se acercó al espejo que colgaba junto al librero y se observó. El hombre que le devolvía la mirada parecía exitoso, controlado, pero sus ojos traicionaban la tormenta que se desataba en su interior. Los pasos en el pasillo se acercaban. Santiago respiró profundamente, tratando de prepararse para lo que estaba por venir. Pero ninguna cantidad de preparación podría haberlo preparado para lo que estaba a punto de enfrentar. La puerta se abrió, y el pasado irrumpió en su presente como un huracán silencioso. María Fernanda entró al despacho con la misma gracia natural que Santiago recordaba, pero había algo diferente en ella. Sus ojos, antes llenos de la despreocupación juvenil, ahora mostraban la sabiduría y la determinación de una mujer que había enfrentado la vida sin apoyo. Llevaba un vestido sencillo de color azul marino y su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo práctica. A su lado, una niña de unos 5 años se aferraba a su mano, observando el lujoso despacho con curiosidad. Santiago sintió que el mundo se tambaleaba cuando vio a la pequeña. Los mismos ojos color miel que él veía cada mañana en el espejo. Los mismos rizos rebeldes que había heredado de su abuela paterna. Era como ver una versión en miniatura de sí mismo, pero con la delicadeza femenina que solo María Fernanda podía haberle dado. «Hola, Santiago», dijo María Fernanda con una voz serena que contrastaba con la tormenta que se desataba en el corazón de él. «María Fernanda», susurró él, incapaz de articular más palabras. La niña se escondió parcialmente detrás de las piernas de su madre, pero sus ojos curiosos no se apartaban de Santiago. Había algo en su mirada que le resultaba familiar, una chispa de inteligencia y travesura que reconocía en sus propias fotografías de la infancia. «Luz Helena, saluda al señor», murmuró María Fernanda, acariciando suavemente la cabeza de la niña. «Hola», dijo la pequeña con una voz dulce y tímida. Santiago se arrodilló para quedar a la altura de la niña, sintiendo como si fuera la cosa más natural del mundo. Algo primitivo y poderoso despertó en su pecho, una conexión que no podía explicar, pero que se sentía más real que cualquier contrato o compromiso. «Hola, Luz Helena, qué nombre tan bonito», dijo con una sonrisa genuina. «¿Sabes qué significa luz brillante?» La niña asintió con entusiasmo. «Mi mami dice que eligió ese nombre porque cuando nací, el sol entraba por la ventana del hospital y me iluminaba toda la cara». Santiago miró a María Fernanda por encima de la cabeza de la niña, y por un momento el tiempo se detuvo. Había tantas preguntas, tantas emociones reprimidas, tanto dolor y tanto amor, que no sabía por dónde empezar. «Luz, ¿por qué no juegas con estos carritos mientras los adultos hablamos?» María Fernanda señaló una esquina del despacho donde Santiago tenía algunas maquetas de sus proyectos inmobiliarios. La niña se dirigió hacia allí con la confianza natural de los niños, dejando a los dos adultos en un silencio cargado de historia. 7 años, murmuró Santiago, poniéndose de pie. 7 años sin saber... ¿Sin saber qué, Santiago? María Fernanda lo interrumpió con una mezcla de dolor y determinación. Sin saber que existía, sin saber que tenías una hija, porque yo te busqué. Cuando me enteré de que estaba embarazada, fui a tu oficina, pero tu secretaria me dijo que estabas en Europa por 3 meses. Dejé mi número, mi dirección, incluso escribí una carta explicando todo. Santiago sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Nunca recibí ninguna carta. Nunca supe que habías venido. Esperé, Santiago. Esperé durante meses. Cuando Luz nació, incluso puse tu nombre en el acta de nacimiento como padre,
pero tú nunca apareciste, nunca regresaste mis llamadas. Y luego, cuando tenía 8 meses de embarazo, vi tu fotografía en una revista. Estabas en una gala benéfica con Jimena Altamira. El artículo hablaba de tu próximo compromiso. Las palabras de María Fernanda fueron como dagas en el corazón de Santiago. Recordaba vagamente esa gala, una de las tantas obligaciones sociales que había cumplido mecánicamente. Nunca imaginó que en ese momento María Fernanda estaba en algún lugar, embarazada de su hija, creyendo que él la había abandonado. María Fernanda, tienes que creerme, nunca recibí tu carta, nunca supe que habías venido. Si hubiera sabido... Su voz se quebró. Si hubiera sabido, habría dejado todo, todo. Ella lo miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. Pero no sabías, y yo tuve que criar a Luz sola. Tuve que explicarle por qué su papá nunca venía a visitarla, por qué nunca celebraba su cumpleaños con nosotras. Santiago se acercó a la ventana, viendo sin ver el paisaje urbano de Monterrey. ¿Por qué ahora? ¿Por qué vienes ahora, después de tanto tiempo? Porque Luz empezó a preguntar. Porque en el jardín de niños todos sus amiguitos hablan de sus papás, y ella no entiende por qué ella no tiene uno. Porque está creciendo, Santiago, y tiene derecho a conocer a su padre. Tiene derecho a saber quién es. María Fernanda se acercó a él, y Santiago pudo oler el perfume suave que siempre usaba, una mezcla de jazmín y limón que lo transportó instantáneamente a aquellas noches en Puerto Escondido. No vine a pedirte nada, continuó ella. No necesito tu dinero. Me las he arreglado bien estos años. Soy maestra de música en una escuela pública en Tlalnepantla. Tengo un pequeño departamento y Luz es una niña feliz. Pero ella necesita saber quién es su padre. Necesita tener la oportunidad de conocerte. ¿Y después? Preguntó Santiago volteándose para mirarla. Después de que la conozca, ¿qué pasa? María Fernanda se encogió de hombros con una tristeza que partía el corazón. No lo sé. Supongo que eso depende de ti. Yo solo vine a darte la oportunidad de decidir si quieres ser parte de su vida o no. Santiago miró hacia donde Luz jugaba silenciosamente con las maquetas, construyendo pequeñas ciudades con la concentración de un arquitecto. En ese momento, la niña levantó la vista y le sonrió, y Santiago sintió que algo fundamental cambiaba dentro de él. Ella es mi hija, dijo, más para sí mismo que para María Fernanda. Sí, respondió ella simplemente. Ella es tu hija. Santiago se quedó inmóvil durante varios minutos, observando a Luz Helena mientras ella construía pequeñas torres con las maquetas de sus edificios. Cada gesto de la niña, cada expresión, le recordaba momentos de su propia infancia. La forma en que fruncía el ceño cuando se concentraba, la manera en que se mordía el labio inferior cuando algo no le salía como quería, eran gestos que él mismo hacía sin darse cuenta. ¿Cuándo es tu cumpleaños, Luz?, preguntó Santiago, acercándose lentamente a donde jugaba la niña. El 23 de febrero, respondió ella con una sonrisa radiante. Mami dice que nací en el día perfecto porque es cuando las flores empiezan a salir después del invierno. Santiago hizo un cálculo mental rápido. Febrero, 9 meses después de mayo. Mayo, cuando había estado en Puerto Escondido, cuando habían compartido aquellas noches mágicas bajo las estrellas. Su corazón se aceleró al confirmar lo que ya sabía en lo más profundo de su ser. ¿Te gustan las flores?, preguntó, sentándose en el suelo junto a ella. Me encantan, exclamó Luz. Mami tiene un jardincito en el balcón de nuestra casa, y yo la ayudo a regarlo. Tenemos geranios rojos y unas plantas que huelen muy rico. Mami dice que son de hierbabuena. María Fernanda los observaba desde su lugar junto a la ventana, con una expresión mezcla de ternura y preocupación. Veía cómo Santiago interactuaba naturalmente con Luz, cómo parecía hipnotizado por cada palabra que salía de la boca de la niña. Santiago, interrumpió suavemente, necesitamos hablar sobre los aspectos prácticos de esta situación. Él levantó la vista, recordando súbitamente dónde estaba y qué significaba todo esto.
En 2 días se casaría con Jimena Altamira. En 2 días su vida tomaría un rumbo completamente diferente. Pero ahora, con Luz frente a él, ese futuro se sentía como una prisión. ¿Dónde se están quedando?, preguntó, poniéndose de pie. En un hotelito cerca de la estación de autobuses, respondió María Fernanda. Planeamos regresar a la Ciudad de México mañana por la noche. ¿Mañana? Santiago se alarmó. Pero acabamos de reencontrarnos. Luz y yo apenas hemos tenido tiempo de... Santiago, sé que tienes una boda pasado mañana. Vi las noticias en el periódico. No vine aquí para complicar tu vida ni para destruir tus planes. Solo vine para que conocieras a tu hija y para que ella te conociera a ti. Santiago se pasó las manos por el cabello, sintiéndose atrapado entre 2 mundos. No pueden irse tan pronto. Necesito tiempo para procesar todo esto, para entender qué significa... ¿Qué significa qué? María Fernanda se acercó, bajando la voz para que Luz no escuchara. ¿Qué significa para tu matrimonio perfecto? ¿Qué significa para tu reputación empresarial? ¿Qué significa para tu familia? No es eso, protestó Santiago. Es que esta niña es mi hija, María Fernanda. No puedo simplemente conocerla y dejar que se vaya como si nada hubiera pasado. En ese momento, Luz se levantó y se acercó a ellos, percibiendo la tensión en el ambiente con la intuición natural de los niños. Mami, ¿por qué hablan en voz bajita?, preguntó, tomando la mano de María Fernanda. Solo estamos hablando de cosas de adultos, mi amor, respondió María Fernanda, acariciando la mejilla de su hija. Santiago se arrodilló frente a Luz, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Luz Helena, ¿sabes quién soy yo? La niña lo miró con sus ojos inteligentes, ladeando la cabeza como si estuviera pensando profundamente. Mami dice que eres una persona muy importante. ¿Eres mi papá? La pregunta tan directa y sincera golpeó a Santiago como un rayo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos mientras miraba a esa pequeña persona que lo observaba con una mezcla de esperanza y curiosidad. Sí, susurró, con la voz quebrada. Sí, soy tu papá. Luz sonrió con una alegría pura que iluminó toda la habitación. Sabía que eras muy guapo. Mami siempre dice que mi papá es el hombre más guapo del mundo. Santiago miró a María Fernanda por encima de la cabeza de Luz y vio lágrimas corriendo por sus mejillas. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del dolor y la separación, ella había criado a su hija hablándole bien de él. Luz, ¿te gustaría que almorzáramos juntos?, preguntó Santiago. Conozco un lugar muy bonito donde hacen las mejores quesadillas de toda la ciudad. Sí, exclamó la niña aplaudiendo. ¿Podemos ir, mami? María Fernanda dudó por un momento, pero al ver la felicidad en los ojos de su hija, asintió. Está bien, pero solo por un rato. Santiago se dirigió a su escritorio y tomó las llaves de su automóvil. Vamos entonces. Pero antes, miró a María Fernanda. Quiero que sepas que esto no termina aquí. No voy a dejar que se vayan mañana como si nada hubiera pasado. Santiago, tienes que ser realista. Tienes una vida aquí, responsabilidades, una boda. Tengo una hija, la interrumpió. Tengo una hija que no sabía que existía. Y eso cambia todo. María Fernanda lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. No puedes cambiar toda tu vida solo porque... ¿Solo porque qué? ¿Solo porque descubrí que tengo una hija maravillosa? ¿Solo porque la mujer que nunca pude olvidar está frente a mí, con la prueba viviente de lo que pudimos haber sido? El silencio se extendió entre ellos, cargado de posibilidades y temores. Luz, ajena a la complejidad de la situación, solo veía la promesa de un almuerzo con su papá recién encontrado. Vamos, dijo Santiago extendiendo su mano hacia Luz. Vamos a conocernos mejor. Mientras salían del despacho, Santiago sabía que su vida acababa de cambiar para siempre. La pregunta era si tendría el valor de actuar según lo que sentía su corazón, o si se dejaría llevar por las expectativas de un mundo que de repente le parecía muy pequeño y muy frío. El restaurante La Casona del Abuelo estaba ubicado en el corazón del barrio antiguo de Monterrey, un lugar que Santiago había frecuentado desde la infancia con su abuelo.
Las paredes de adobe adornadas con fotografías en blanco y negro de la ciudad antigua creaban una atmósfera cálida y familiar. Era el lugar perfecto para una primera comida entre padre e hija. Luz Helena caminaba entre Santiago y María Fernanda, sosteniendo las manos de ambos, balanceándose como si fuera un columpio humano. Su risa cristalina resonaba en la calle empedrada, y Santiago no podía dejar de sonreír al verla tan feliz. Era como si hubiera encontrado una pieza de sí mismo que no sabía que le faltaba. «¡Mira, mami!», exclamó Luz, señalando una fuente colonial en el centro de la plaza. «¡Tiene peces dorados!». «Son carpas, mi amor», le explicó María Fernanda. «Han estado ahí por muchos años». Santiago se detuvo frente a la fuente, viendo cómo Luz se asomaba fascinada a observar los peces. «¿Sabes qué? Cuando yo era niño, mi abuelo me traía aquí todos los domingos después de misa. Siempre compraba maíz para alimentar a los peces». «¿En serio?». Los ojos de Luz se iluminaron. «¿Podemos comprar maíz para ellos?». «Por supuesto». Santiago miró alrededor hasta encontrar a una señora mayor que vendía semillas cerca de la fuente. «Disculpe, señora, ¿podría vendernos maíz para los peces?». La anciana sonrió con calidez. «Claro que sí, joven. Es para la pequeña». «Para mi hija», respondió Santiago, y al decir esas palabras sintió una mezcla de orgullo y asombro que nunca antes había experimentado. Luz tomó el maíz con cuidado y comenzó a arrojarlo al agua, riéndose cuando los peces se abalanzaban sobre las semillas. Santiago y María Fernanda la observaban en silencio, compartiendo un momento de ternura que los transportó a lo que podría haber sido. «Se parece mucho a ti cuando te concentras», murmuró María Fernanda. «Hace la misma expresión que tú hacías cuando construías castillos de arena en Puerto Escondido». Santiago la miró, sorprendido de que recordara esos detalles. «¿Recuerdas eso?». «Recuerdo todo, Santiago. Cada conversación, cada atardecer, cada promesa que hicimos bajo las estrellas». Su voz se suavizó. «Especialmente recuerdo la noche que dijiste que querías construir una familia conmigo». El peso de esas palabras los envolvió como una manta pesada. Santiago recordaba esa noche vívidamente. Habían estado caminando por la playa y él había hablado de sus sueños de tener hijos que corrieran por la arena, una esposa que lo esperara al final de cada día de trabajo, una vida simple pero llena de amor. «María Fernanda, Papá, ¿podemos ir a comer ya?». Luz los interrumpió tomando la mano de Santiago con naturalidad. «Tengo mucha hambre». La palabra papá resonó en el corazón de Santiago como una melodía que había estado esperando toda su vida sin saberlo. Se arrodilló frente a su hija y le acarició el cabello. «Claro, princesa, vamos a comer las mejores quesadillas de toda la ciudad». Dentro del restaurante, don Roberto, el dueño, los recibió con su habitual hospitalidad. Era un hombre mayor que conocía a Santiago desde niño y que había servido a 3 generaciones de la familia Robles. «Santiago, qué gusto verte», exclamó don Roberto. «¿Y quién es esta hermosa familia?». Santiago sintió un momento de pánico. ¿Cómo explicar la situación? Pero antes de que pudiera responder, Luz se adelantó. «Hola, soy Luz Helena, y él es mi papá», dijo con el orgullo natural de una niña de 5 años. Don Roberto miró a Santiago con una sonrisa conocedora. «Ah, ya veo. Bueno, cualquier familia de Santiago es familia mía. Vamos a darles la mejor mesa de la casa». Los condujo a una mesa junto a la ventana que daba al jardín interior del restaurante. Luz quedó fascinada con las bugambilias que colgaban del techo de cristal, creando un dosel natural de flores moradas. «Es como un jardín secreto», exclamó, trepándose a su silla. Santiago pidió quesadillas de flor de calabaza para todos, agua de horchata para Luz y café para los adultos. Mientras esperaban la comida, Luz comenzó a contarle sobre su vida con una sinceridad que lo conmovía profundamente. «Mami me enseña a tocar la guitarra»,
le dijo moviendo sus pequeños dedos como si estuviera tocando cuerdas invisibles. Ya sé tocar Las Mañanitas completa y estoy aprendiendo una canción de los Beatles que se llama Here Comes the Sun. ¿En serio? Santiago miró a María Fernanda. ¿Sigues tocando? Enseño música en la escuela, respondió ella. Luz tiene muy buen oído, como tú. Santiago recordó las noches en Puerto Escondido cuando María Fernanda tocaba la guitarra y él la acompañaba con su voz. Había sido uno de los momentos más puros de felicidad que había experimentado. «Papá, ¿sabes tocar algún instrumento?», preguntó Luz, interrumpiendo sus pensamientos. «Un poco de piano», admitió Santiago. «Mi abuela me enseñó cuando era niño». «¡Qué padrísimo!», exclamó Luz. «¿Podríamos tocar juntos algún día?». Santiago sintió que su corazón se expandía en su pecho. «Me encantaría, princesa, me encantaría». La comida llegó, y mientras compartían las quesadillas humeantes, Santiago se dio cuenta de que nunca se había sentido tan completo. Observaba a Luz comer con el apetito voraz de una niña sana, escuchaba sus historias sobre la escuela y sus amigos, y se maravillaba de cómo cada gesto suyo le recordaba momentos de su propia infancia. «Papá, ¿tienes fotos de cuando eras niño?», preguntó Luz de repente. «Sí, tengo muchas en casa de mi mamá. ¿Podríamos verlas? Mami dice que me parezco mucho a ti». Santiago miró a María Fernanda, quien asintió ligeramente. «Claro que sí. Después de comer podemos ir a ver las fotos». Mientras terminaban de almorzar, Santiago no podía dejar de preguntarse cómo había vivido tantos años sin saber que existía esta pequeña persona extraordinaria. Cada sonrisa de Luz, cada pregunta inocente, cada «papá» que salía de sus labios, lo transformaba de maneras que no sabía que eran posibles. Pero en el fondo de su mente, una pregunta persistía. ¿Qué iba a hacer con toda esta nueva felicidad cuando en menos de 2 días tendría que caminar hacia el altar con otra mujer? La mansión de los Robles en San Pedro Garza García se alzaba imponente entre jardines perfectamente cuidados y fuentes de cantera. Santiago había crecido en esa casa, pero nunca la había visto a través de los ojos de una niña de 5 años. Mientras subían por el sendero de piedra hacia la entrada principal, Luz caminaba con la boca abierta, maravillada por todo lo que veía. «Papá, tu casa es como un castillo», exclamó, corriendo hacia la fuente central, donde 2 delfines de bronce arrojaban agua cristalina. «Era la casa de mi abuelo», explicó Santiago, sintiendo una mezcla de orgullo y nerviosismo. «Ahora es donde vive mi mamá». María Fernanda caminaba en silencio, observando la opulencia que la rodeaba. Santiago se dio cuenta de la diferencia abismal entre este mundo y el pequeño departamento en Tlalnepantla, donde habían crecido Luz y ella. Se sintió avergonzado por primera vez de su riqueza, consciente de cómo debía verse desde la perspectiva de María Fernanda. «¿Estás seguro de que es buena idea?», murmuró María Fernanda mientras Luz exploraba el jardín. «Tu madre no sabe nada de nosotras, ¿verdad?». «No», admitió Santiago, «pero tiene que saberlo. Luz es su nieta y ella tiene derecho a conocerla». Antes de que pudieran continuar la conversación, la puerta principal se abrió y apareció doña Esperanza Robles de Altamira, una mujer elegante de 60 años, vestida impecablemente con un traje de Chanel color crema. Su expresión cambió de sorpresa a confusión cuando vio a María Fernanda y a la niña. «Santiago, hijo, no sabía que vendrías hoy», dijo, acercándose con pasos medidos. «¿Y quiénes son tus acompañantes?». Santiago sintió que el mundo se ralentizaba. Este era el momento de la verdad, el momento que cambiaría la dinámica familiar para siempre. Luz, ajena a la tensión, corrió hacia doña Esperanza con la confianza natural de los niños. «Hola, ¿eres la abuelita de mi papá?», preguntó con una sonrisa radiante. Doña Esperanza se quedó paralizada, mirando alternativamente a la niña, a Santiago y a María Fernanda.
Sus ojos entrenados para captar detalles sociales inmediatamente notaron el parecido innegable entre Santiago y la pequeña. «Santiago», murmuró, con una voz apenas audible. «Mamá, te presento a María Fernanda Ríos y a mi hija, Luz Helena», dijo Santiago, reuniendo todo su valor. «Luz Helena, ella es tu abuela Esperanza». El silencio que siguió fue ensordecedor. Doña Esperanza se llevó una mano al pecho, sus ojos llenándose de lágrimas mientras asimilaba la información. María Fernanda dio un paso adelante, pero Santiago la detuvo con un gesto suave. «¿Tu hija?», preguntó finalmente doña Esperanza con voz temblorosa. «Sí, mamá, es mi hija». Luz, sintiendo la tensión en el ambiente, se acercó a Santiago y tomó su mano. «¿Hice algo malo, papá?». Santiago se arrodilló junto a ella, abrazándola protectoramente. «No, princesa, no hiciste nada malo. Los adultos a veces necesitamos tiempo para procesar las sorpresas». Doña Esperanza se acercó lentamente, como si estuviera en trance. Se arrodilló frente a Luz, estudiando cada rasgo de su rostro con la intensidad de alguien que descubre un tesoro. «Tienes los ojos de tu padre», susurró, extendiendo una mano temblorosa para tocar el rostro de la niña. «Y la sonrisa de tu bisabuelo Santiago». «¿Tú conociste a mi bisabuelo?», preguntó Luz con curiosidad. «Sí, mi amor, era un hombre muy bueno, igual que tu papá». Doña Esperanza miró a Santiago con una mezcla de reproche y ternura. «¿Por qué no me dijiste que tenías una nieta?». «Porque yo tampoco lo sabía hasta hoy», respondió Santiago honestamente. Doña Esperanza se puso de pie y se dirigió a María Fernanda, quien había permanecido en silencio durante todo el intercambio. «Señorita, disculpe, ¿es señora?». «Señorita Ríos», respondió María Fernanda con dignidad. «Y por favor, no se sienta obligada a ser cortés conmigo. Entiendo que esta situación es complicada». «La única cosa complicada aquí», dijo doña Esperanza con firmeza, «es que mi nieta ha crecido 5 años sin conocer a su familia. Vengan, entremos. Tenemos mucho de qué hablar». Dentro de la casa, Luz quedó hipnotizada por el gran salón con sus techos altos, candelabros de cristal y retratos de familia que se remontaban a varias generaciones. Santiago la guió hacia la chimenea, donde colgaba un retrato de su abuelo. «¿Ves a ese señor, Luz? Ese era mi abuelo, tu bisabuelo Santiago. Por él es que llevo ese nombre». «Se parece a ti», exclamó Luz. «¿Él construyó esta casa?». «Sí, la construyó para mi abuela cuando se casaron. Decía que quería que fuera lo suficientemente grande para todos los nietos que planeaban tener». Doña Esperanza, que había estado observando la interacción entre padre e hija, se acercó con un álbum de fotografías en las manos. «Luz Helena, ¿te gustaría ver fotos de tu papá cuando era niño?». Los ojos de la niña se iluminaron. «Sí, por favor». Se sentaron en el sofá de terciopelo azul, con Luz en el medio y los adultos a su alrededor. Doña Esperanza comenzó a pasar las páginas del álbum, relatando historias de la infancia de Santiago. María Fernanda observaba en silencio, aprendiendo sobre el hombre que había amado a través de los ojos de su madre. «Aquí está tu papá en su 5º cumpleaños», señaló doña Esperanza. «Fíjate qué cara de travieso tenía». «Se ve igualito a mí cuando hago travesuras», rió Luz. Santiago miró la fotografía y se sorprendió del parecido. Era como ver a Luz vestida de niño en una época diferente. «Y aquí está cuando aprendió a tocar piano», continuó doña Esperanza. «Se pasaba horas practicando. Decía que algún día tocaría para la mujer que amara». La mirada de Santiago se encontró con la de María Fernanda por encima de la cabeza de Luz. Recordaba esas lecciones de piano, recordaba soñar con tocar para alguien especial. Nunca imaginó que esa persona estaría sentada en su sala años después, con su hija entre ellos. «Abuela, ¿mi papá era un niño bueno?», preguntó Luz. «La mayor parte del tiempo», rió doña Esperanza. «Aunque una vez pintó bigotes a todos los retratos de la familia con un marcador permanente». «Papá», rió Luz, mirando a Santiago con ojos brillantes, «eso fue muy travieso».
Mientras continuaban viendo las fotografías, Santiago se dio cuenta de algo fundamental. Esta era su familia, no la familia que había planeado o que otros habían planeado para él, sino la familia que verdaderamente le pertenecía. Luz riéndose con su abuela. María Fernanda sonriendo tímidamente mientras doña Esperanza le contaba anécdotas familiares. Él mismo sintiéndose más auténtico que en años. Pero en el fondo de su mente una voz persistente le recordaba. Mañana por la noche era la cena de ensayo de su boda. En 24 horas tendría que enfrentar a Jimena, a la familia Altamira y a todo el mundo que esperaba verlo casarse. ¿Cómo podía explicarles que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando? El atardecer pintaba el cielo de Monterrey con tonos dorados y rojizos cuando Santiago se encontró en el jardín trasero de la mansión, empujando a Luz en el columpio que su abuelo había colgado del gran roble décadas atrás. La risa de su hija resonaba en el aire tibio de la tarde, mezclándose con el murmullo de las fuentes y el canto de los pájaros que anidaban en los árboles centenarios. «¡Más alto, papá! ¡Quiero tocar las nubes!», gritaba Luz, extendiendo sus pequeñas manos hacia el cielo. Santiago la empujaba suavemente, maravillado de cómo algo tan simple podía llenarlo de una felicidad tan profunda. Cada vez que Luz gritaba «¡Papá!», sentía que su corazón se expandía un poco más. Era como si hubiera estado viviendo en blanco y negro, y de repente alguien hubiera añadido color a su mundo. María Fernanda los observaba desde la terraza, conversando en voz baja con doña Esperanza. Las dos mujeres habían encontrado un terreno común inesperado, su amor por Luz y su preocupación por Santiago. A pesar de las diferencias obvias en sus orígenes y circunstancias, había surgido entre ellas un respeto mutuo. «Es una buena madre», comentó doña Esperanza, siguiendo la mirada de María Fernanda hacia Santiago y Luz. «Se nota en cada gesto, en cada palabra. Ha criado una niña extraordinaria». «He hecho lo mejor que he podido», respondió María Fernanda. «No ha sido fácil, especialmente cuando Luz preguntaba por su padre, pero nunca quise que lo odiara por no estar ahí». «¿Y usted?», preguntó doña Esperanza con delicadeza. «¿Lo odia por no haber estado ahí?». María Fernanda guardó silencio por un momento, contemplando a Santiago, que ahora corría alrededor del jardín con Luz montada en sus hombros. «No puedo odiarlo cuando veo lo feliz que hace a mi hija, cuando veo cómo la mira. Es exactamente como yo soñé que sería cuando me enteré de que estaba embarazada». En ese momento, el teléfono de Santiago comenzó a sonar insistentemente. Con reticencia, bajó a Luz del columpio y miró la pantalla. Era Jimena. Su corazón se aceleró, pero no de la manera que debería acelerar el corazón de un hombre que se casa en 2 días. «Tengo que contestar», murmuró, alejándose hacia una esquina del jardín. «Hola, amor». La voz de Jimena sonaba melodiosa, pero ligeramente tensa. «Te he estado llamando toda la tarde. ¿Dónde has estado?» «Disculpa, Jimena. He estado ocupado con algunos asuntos de la empresa», mintió Santiago, odiándose por hacerlo. «Bueno, necesitamos repasar los últimos detalles para mañana por la noche. La cena de ensayo es a las 8 en punto en el Club Campestre. Mi padre quiere asegurarse de que todo salga perfecto para los periodistas». Santiago cerró los ojos. Los periodistas. Por supuesto que habría periodistas. Su boda con Jimena no era solo una ceremonia personal, era un evento social, una alianza política y empresarial que sería cubierta por las revistas de sociedad. «Sí, claro, estaré ahí», respondió, sintiendo que cada palabra era una traición a la felicidad que había experimentado en las últimas horas. «¿Estás bien? Suenas extraño», observó Jimena. «Solo nervios prematrimoniales, supongo». «Es normal, amor. Todos los novios se ponen nerviosos. Pero pronto seremos marido y mujer, y toda esta locura habrá valido la pena. Te amo, Santiago». Yo también», murmuró, pero las palabras se sintieron como arena en su boca. Después de colgar,
Santiago se quedó inmóvil por varios minutos, observando a Luz que ahora perseguía mariposas entre las flores. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 5 años que su papá tenía que irse a cenar con la mujer con la que se casaría, una mujer que no era su mamá? «Papá, ¿estás triste?» Luz había aparecido a su lado sin que él se diera cuenta, tirando suavemente de su manga. Santiago se arrodilló para estar a su altura. «No estoy triste, princesa, solo estoy pensando». «¿En qué piensas?» «En lo feliz que me haces», respondió honestamente. «Nunca pensé que ser papá se sentiría tan perfecto». Luz lo abrazó con la intensidad de alguien que ama sin reservas. «Yo también estoy feliz. ¿Puedes quedarte conmigo para siempre?» La pregunta inocente se clavó en el corazón de Santiago como una daga. «Luz, hay algo que tengo que contarte. Mañana por la noche tengo que ir a una cena muy importante. Es algo que tengo que hacer por mi trabajo». «¿Pero regresarás?», preguntó Luz, sus ojos grandes llenándose de preocupación. «Siempre regresaré a ti», prometió Santiago, y en ese momento supo que era la primera promesa que haría y cumpliría sin importar las consecuencias. María Fernanda se acercó, habiendo observado la conversación desde lejos. «Luz, ven acá. Es hora de que regresemos al hotel». «¿No podemos quedarnos aquí?», preguntó Luz. «Esta casa es tan bonita. Y la abuela Esperanza dijo que podía enseñarme a hacer galletas mañana». Santiago miró a María Fernanda. «Podrían quedarse aquí esta noche. Hay muchas habitaciones y...» «No, Santiago», interrumpió María Fernanda suavemente. «No sería apropiado. Mañana regresaremos a la Ciudad de México como habíamos planeado». «¿Mañana?», Santiago se alarmó. «Pero pensé, después de todo lo que ha pasado hoy». «Precisamente por todo lo que ha pasado hoy», respondió María Fernanda. «Luz ya se está encariñando demasiado. Y tú tienes una vida aquí, Santiago. Compromisos que cumplir. ¿Y si no quiero cumplir esos compromisos? ¿Y si quiero cambiar mi vida?». María Fernanda lo miró con una mezcla de dolor y esperanza. «Los cambios no se hacen de la noche a la mañana, Santiago, especialmente cuando hay otras personas involucradas». En ese momento, doña Esperanza se acercó con una propuesta que cambiaría todo. «¿Por qué no se quedan en la casa de Valle de Bravo?», sugirió. «Es privada, está alejada de la ciudad, y Luz podría disfrutar del lago. Podrían tener tiempo para conocerse mejor sin complicaciones». Santiago miró a su madre con gratitud. Valle de Bravo era el refugio perfecto. Lo suficientemente lejos de Monterrey para evitar miradas indiscretas, pero lo suficientemente cerca para que él pudiera visitarlas. «Es una excelente idea», dijo Santiago. «¿Qué dices, María Fernanda? Solo por unos días, para que Luz y yo podamos pasar más tiempo juntos». María Fernanda miró a su hija, que había comenzado a bostezar después del día lleno de emociones. Sabía que cada hora que pasaran juntos haría más difícil la eventual separación, pero también sabía que Luz merecía conocer a su padre. «Está bien», concedió finalmente, «pero solo por unos días». Santiago sintió una oleada de alivio y gratitud. Tendría más tiempo con Luz, más tiempo para entender qué significaba ser padre, más tiempo para decidir qué hacer con el resto de su vida. Pero mientras abrazaba a su hija y veía a María Fernanda aceptar la invitación de su madre para cenar, una pregunta lo atormentaba. ¿Tendría el valor de elegir la felicidad sobre la conveniencia cuando llegara el momento de la verdad? La casa de los Robles en Valle de Bravo se alzaba sobre una colina con vista panorámica al lago, rodeada de pinos y oyameles que susurraban con la brisa matutina. Era una construcción de estilo colonial con paredes encaladas, techos de teja roja y balcones de hierro forjado adornados con bugambilias. Santiago había pasado muchos veranos de su infancia en ese lugar, pero nunca lo había visto tan lleno de vida como ahora, con la risa de Luz resonando entre sus muros. «Papá, mira, el lago es como un espejo gigante», exclamó Luz desde la terraza principal, señalando hacia las aguas tranquilas que reflejaban las montañas circundantes. Santiago se acercó a ella,
cargándola en brazos para que pudiera ver mejor. Desde esa altura, el pueblo de Valle de Bravo se extendía como un rompecabezas de casas blancas con techos rojos, calles empedradas y pequeñas plazas donde los lugareños comenzaban sus actividades matutinas. ¿Ves esos barquitos allá?, señaló Santiago. Cuando yo tenía tu edad, mi abuelo me llevaba a pescar en uno igualito. ¿Podríamos ir a pescar nosotros también?, preguntó Luz con ojos brillantes. Por supuesto, pero primero tienes que desayunar algo nutritivo para crecer fuerte como los peces del lago. María Fernanda apareció en la terraza llevando una bandeja con fruta fresca, yogurt y pan tostado. Había dormido mejor que en meses, arrullada por el silencio del campo y la tranquilidad de saber que, al menos por unos días, no tenía que preocuparse por explicar a Luz por qué su papá no estaba ahí. «El desayuno está listo», anunció, extendiendo un mantel sobre la mesa de hierro forjado. «Y don Aurelio, el cuidador de la casa, dice que hay una familia de ardillas que viene a desayunar a la terraza todas las mañanas». Como si hubieran escuchado la invitación, 2 ardillas curiosas aparecieron entre las ramas del gran roble que sombreaba la terraza. Luz se quedó fascinada, observando cómo se acercaban cautelosamente a buscar las migajas que María Fernanda había esparcido estratégicamente. «Son mamá ardilla y bebé ardilla», declaró Luz con la sabiduría natural de los niños. «Como tú y yo, mami». Santiago sintió una punzada en el pecho. Durante 5 años, María Fernanda y Luz habían sido una familia completa de 2. Él era el elemento nuevo, el que llegaba a alterar una dinámica que ya funcionaba perfectamente. «¿Y dónde está papá Ardilla?», preguntó Santiago, sentándose junto a ellas. «Papá Ardilla está trabajando, buscando nueces para el invierno», respondió Luz sin dudar. «Pero siempre regresa a casa para cenar con su familia». Las palabras inocentes de su hija golpearon a Santiago con más fuerza que cualquier reproche directo. Esa noche tendría que regresar a Monterrey para la cena de ensayo. Tendría que sentarse junto a Jimena, sonreír para las cámaras y actuar como el novio perfecto, mientras su corazón estaría aquí, en Valle de Bravo, con su verdadera familia. «Luz, ¿qué te parece si después del desayuno vamos al pueblo?», propuso María Fernanda, notando la tensión en los ojos de Santiago. «Podríamos comprar materiales para hacer una cometa». «Sí», exclamó Luz aplaudiendo. «¿Tú sabes hacer cometas, papá?» «Un poco», admitió Santiago. «Tu bisabuelo me enseñó cuando tenía tu edad. Decía que una cometa era como los sueños. Si no la sostienes bien se escapa, pero si la agarras muy fuerte no puede volar». María Fernanda lo miró con interés. «Esa es una filosofía muy sabia. Mi abuelo era un hombre sabio. Ojalá hubiera podido conocer a Luz». «¿Cómo era?», preguntó María Fernanda, genuinamente curiosa. Santiago sonrió, recordando al hombre que había sido su héroe de la infancia. Era grande y fuerte, con manos enormes que siempre olían a tabaco de pipa y aceite de máquinas. Pero cuando hablaba conmigo, su voz se volvía suave como la seda. Decía que los niños eran como plantas, necesitaban amor, paciencia y tiempo para crecer correctamente. Suena como alguien especial. Lo era. Él construyó todo lo que tenemos, pero nunca se olvidó de dónde venía. Los domingos, después de misa, siempre visitábamos a las familias de sus trabajadores. Decía que el dinero sin corazón era solo papel coloreado. Luz había terminado su desayuno y ahora perseguía mariposas entre las flores del jardín, ajena a la conversación de los adultos, pero feliz de estar en un lugar donde podía correr libremente sin preocupaciones urbanas. «Santiago», María Fernanda habló en voz baja, «¿qué vas a hacer esta noche?». La pregunta que había estado evitando toda la mañana finalmente llegó. Santiago miró sus manos, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. «Tengo que ir a la cena de ensayo. Es algo que no puedo cancelar». «Lo sé», respondió María Fernanda con una calma que lo sorprendió. «Y sé que mañana es tu boda». Santiago la miró, sorprendido por su tranquilidad. «¿No estás enojada? Debería estarlo».
María Fernanda se encogió de hombros. Tú no sabías que Luz existía cuando tomaste esa decisión, y yo no vine aquí para destruir tu vida, Santiago. Vine para que Luz conociera a su padre. Pero ahora que sabes, ahora que sientes, ¿qué siento? Lo interrumpió suavemente. Santiago tomó aire profundamente. Siento que entre nosotros todavía hay algo. Después de todos estos años, cuando te miro, cuando hablamos, cuando veo cómo eres con Luz, es como si Puerto Escondido hubiera sido ayer. María Fernanda guardó silencio por un momento, observando a Luz, que había encontrado un gato del vecindario y ahora le hablaba como si fuera su mejor amigo. Puerto Escondido fue hace 7 años, Santiago. Éramos diferentes entonces. Yo era una chica ingenua que creía en los cuentos de hadas, y tú eras un joven que todavía no entendía el peso de sus responsabilidades. ¿Y ahora? ¿Qué somos ahora? Somos 2 adultos que comparten una hija hermosa y que tienen que encontrar la manera de ser buenos padres para ella, sin importar lo que pase entre nosotros. Santiago asintió, entendiendo la sabiduría de sus palabras, pero sintiéndose frustrado por su practicidad. En el fondo de su corazón, sabía que María Fernanda tenía razón, pero otra parte de él quería luchar por recuperar lo que habían perdido. ¿Cuánto tiempo te quedarás?, preguntó. Hasta que tú decidas qué papel quieres jugar en la vida de Luz. Pero Santiago, necesito que entiendas algo. No voy a permitir que entres y salgas de su vida cuando te convenga. Si decides ser su padre, tiene que ser para siempre. Ella no merece sufrir por las decisiones de los adultos. En ese momento, Luz corrió hacia ellos con una flor silvestre en la mano. Mira, papá, es para ti, dijo, ofreciéndole la pequeña flor amarilla. Santiago tomó la flor, sintiendo que era el regalo más valioso que había recibido en su vida. Gracias, princesa. Es hermosa. Como tú, papá, dijo Luz con la honestidad brutal de los niños. Santiago abrazó a su hija, sabiendo que esa noche tendría que elegir entre el camino que otros habían trazado para él y el camino que su corazón le suplicaba tomar. El Club Campestre de Monterrey brillaba bajo las luces doradas de los candelabros de cristal. Los jardines perfectamente cuidados habían sido transformados en un escenario de ensueño con arreglos florales blancos, mesas cubiertas de manteles de lino inmaculado y una orquesta de cámara que interpretaba piezas clásicas. Era exactamente el tipo de evento que la sociedad regiomontana esperaba de la unión entre los Robles y los Altamira. Santiago llegó 15 minutos tarde, algo impensable en él normalmente. Se había quedado más tiempo del previsto en Valle de Bravo, ayudando a Luz a terminar su cometa. La imagen de su hija corriendo por el jardín, con la cometa volando detrás de ella, se había grabado en su mente con una intensidad que hacía que todo lo demás pareciera irreal. Santiago, por fin llegas. Jimena se acercó a él con una sonrisa radiante, llevando un vestido rosa pálido que realzaba su figura esbelta y su cabello rubio recogido en un elegante chiñón. Lucía perfecta, como siempre, pero por primera vez Santiago notó que su belleza le parecía fría, como una porcelana hermosa pero sin alma. «Disculpa el retraso», murmuró, besando su mejilla mecánicamente. «Asuntos de último minuto en la oficina. No te preocupes, amor. Lo importante es que ya estás aquí». Jimena tomó su brazo posesivamente. «Ven, todos están esperando para brindar». La cena reunía a 150 invitados de la élite de Monterrey. Empresarios, políticos, miembros de familias prominentes, todos vestidos impecablemente y conversando en grupos selectos. Santiago conocía a la mayoría desde la infancia. Habían crecido en el mismo círculo, habían ido a las mismas escuelas exclusivas, compartían los mismos códigos sociales, pero esa noche, mientras caminaba entre los invitados, se sentía como un extraño en su propio mundo. Cada sonrisa protocolar, cada conversación sobre negocios y conexiones políticas, cada comentario sobre la perfecta pareja que formaban él y Jimena, le sonaba hueco y artificial.
Santiago, hijo. El senador Altamira se acercó con una copa de whisky en la mano y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesitamos hablar sobre el proyecto de desarrollo en Apodaca. Después de la boda, por supuesto. Por supuesto, respondió Santiago automáticamente, aunque su mente estaba en una terraza en Valle de Bravo, donde una niña de 5 años le había regalado una flor silvestre. Es perfecto cómo se están alineando los negocios con esta unión, continuó el senador. Jimena me dice que ya están hablando de expandir a Guadalajara el próximo año. Santiago asintió, pero por dentro se sentía como si estuviera participando en una obra de teatro donde había olvidado sus líneas. ¿Cuándo había perdido el control de su propia vida? ¿Cuándo había permitido que otros decidieran su futuro? ¡Atención, por favor! La voz de doña Esperanza resonó sobre el murmullo de conversaciones. Santiago la buscó con la mirada y la encontró junto a la mesa principal con una copa de champán en alto. Queremos brindar por los futuros esposos. Los invitados se reunieron alrededor, copas en alto, sonrisas expectantes. Santiago se encontró en el centro de la atención, junto a Jimena, sintiendo como si fuera el protagonista de una pesadilla de la cual no podía despertar. Por Santiago y Jimena, continuó doña Esperanza, que su matrimonio sea bendecido con amor, prosperidad y... hizo una pausa significativa. Muchos nietos hermosos. El brindis resonó entre aplausos y felicitaciones. Santiago levantó su copa mecánicamente, pero las palabras de su madre sobre nietos le atravesaron el corazón. Ya tenía una nieta hermosa, ya tenía una hija que lo llamaba papá con una alegría que hacía que el mundo se sintiera completo. Tu madre siempre sabe qué decir, murmuró Jimena, presionando su brazo. Estoy tan emocionada de comenzar nuestra familia, Santiago. He estado pensando en nombres para nuestros hijos. Santiago casi se atraganta con el champán. ¿Hijos? ¿Cómo podía pensar en tener hijos con Jimena cuando había descubierto que ya tenía una hija que llenaba su corazón de una manera que nunca imaginó posible? Es un poco pronto para eso, ¿no crees?, murmuró. Tonterías. No somos tan jóvenes. Y mi ginecólogo dice que lo ideal es no esperar mucho después de los 30. Podríamos tener nuestro primer bebé para el próximo año. La imagen de Luz corriendo por el jardín se superpuso en la mente de Santiago con la imagen de un bebé hipotético con Jimena. No había comparación. No había manera de que pudiera fingir entusiasmo por una familia planeada cuando acababa de descubrir la magia de una familia real. «Disculpen», una voz femenina interrumpió sus pensamientos. Santiago se volteó y se encontró con Carmen, su secretaria, que se veía claramente incómoda. «Señor Robles, lamento interrumpir, pero hay una llamada urgente para usted». «¿Una llamada?». Jimena frunció el ceño. «Santiago, estamos en nuestra cena de ensayo. ¿Qué puede ser tan urgente?» «Debe ser algo muy importante», insistió Carmen. «La persona dice que es sobre su hija». El mundo se detuvo. Santiago sintió que toda la sangre se le iba de la cara. Jimena lo miró con confusión total y varios invitados cercanos comenzaron a murmurar entre ellos. «¿Tu hija?», preguntó Jimena con una risa nerviosa. «Carmen, creo que hay algún error. Santiago no tiene hijos». Santiago miró a Carmen, luego a Jimena, luego a los rostros curiosos que comenzaban a formar un círculo a su alrededor. Era María Fernanda, tenía que serlo. Algo había pasado con Luz. «Disculpen», murmuró, siguiendo a Carmen hacia el vestíbulo del club. «¿Santiago?». Jimena lo siguió, con el vestido susurrando contra el mármol del piso. «¿Qué está pasando?». En el vestíbulo, Carmen le extendió su teléfono celular. «Es la señorita Ríos. Dice que es urgente». Santiago tomó el teléfono con manos temblorosas. «¿María Fernanda? ¿Qué pasa?». «Santiago, gracias a Dios contestas». La voz de María Fernanda sonaba alterada. «Luz tiene fiebre muy alta. La llevé al hospital en Valle de Bravo, pero quieren transferirla a un hospital más grande en Toluca. Está preguntando por ti. Sigue diciendo que quiere que su papá esté con ella». El mundo de Santiago se tambaleó.
Su pequeña niña estaba enferma, asustada, pidiendo por él, y él estaba aquí fingiendo ser alguien que no era. «Voy para allá inmediatamente», dijo sin dudar ni un segundo. «¿Qué?» Jimena había estado escuchando la conversación. «Santiago, ¿de qué estás hablando? ¿Quién es esa mujer? ¿Qué hija?» Santiago miró a Jimena, luego a su secretaria, luego a los invitados que habían comenzado a asomarse desde el comedor, atraídos por el drama que se desarrollaba. «Jimena, tenemos que hablar», dijo con una calma que no sentía. «Pero ahora no. Tengo que irme». «¿Irte?» La voz de Jimena subió una octava. «¿Irte de nuestra cena de ensayo?» «Santiago, nos casamos mañana». «Mañana». Santiago se quitó la corbata con movimientos desesperados, como si lo estuviera ahogando. «Lo sé, pero mi hija me necesita». «¡Tu hija!», gritó Jimena, y el sonido resonó por todo el vestíbulo. Los murmullos del comedor se convirtieron en un silencio absoluto. Santiago se dio cuenta de que había llegado el momento de la verdad. No podía seguir viviendo dos vidas. No podía seguir fingiendo ser alguien que no era. «Sí, Jimena, mi hija, una niña hermosa de 5 años que acabo de conocer y que significa más para mí que cualquier otra cosa en este mundo». Y sin otra palabra, Santiago salió corriendo del club, dejando atrás un escándalo que sería recordado por años en los círculos sociales de Monterrey. El Hospital Regional de Toluca brillaba bajo las luces fluorescentes cuando Santiago irrumpió por las puertas automáticas del área de emergencias. Había manejado como un poseído desde Monterrey, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo por encima del rugido del motor. Las 2 horas de carretera se habían sentido como una eternidad, llena de pensamientos aterradores sobre su pequeña hija enferma. «¿Dónde está Luz Helena Ríos?», preguntó desesperadamente en el mostrador de recepción. «¿Es usted familiar?», preguntó la enfermera sin levantar la vista de su computadora. «Soy su padre», respondió Santiago, y al decir esas palabras sintió que se quitaba una máscara que había estado usando toda su vida. La enfermera lo dirigió hacia el área de pediatría, donde encontró a María Fernanda sentada en una silla de plástico azul, con la ropa arrugada y los ojos rojos de llorar. Cuando lo vio, se puso de pie inmediatamente. «Santiago, gracias a Dios que viniste», susurró abrazándolo brevemente. «Los doctores dicen que es una infección muy fuerte, pero que con antibióticos debería estar bien. ¿Dónde está? Puedo verla». «Está en el cuarto 312. Acaba de quedarse dormida, pero ha estado preguntando por ti toda la noche». Santiago siguió a María Fernanda por el pasillo silencioso del hospital. Sus zapatos de vestir resonaban contra el linóleo, un sonido que le recordaba que aún llevaba el traje de la cena de ensayo. Se sentía como si hubiera viajado de un planeta a otro. Al entrar al cuarto, Santiago vio a Luz dormida en la cama del hospital, conectada a un suero y con un termómetro digital en la frente. Su rostro, normalmente rosado y lleno de vida, se veía pálido y frágil bajo las luces del hospital. Santiago sintió que se le partía el corazón. «Ha sido muy valiente», murmuró María Fernanda. Cuando la fiebre subió a 40 grados, entró en pánico, pero se calmó cuando le prometí que llamaría a su papá. Santiago se acercó a la cama y tomó la pequeña mano de Luz entre las suyas. Estaba caliente, pero ya no ardía como seguramente había estado horas antes. «¿Papá?». Luz abrió los ojos lentamente, con una sonrisa débil pero genuina. «¿Viniste?». «Por supuesto que vine, princesa». Santiago se inclinó para besarle la frente. «¿Cómo te sientes?». «Mejor. El doctor dice que las medicinas van a hacer que me sienta como nueva mañana». Luz miró el traje elegante de Santiago. «¿Estabas en una fiesta?». Santiago intercambió una mirada con María Fernanda. «Algo así, pero no era importante. Lo único importante eres tú». «¿Te vas a quedar conmigo?», preguntó Luz aferrándose a su mano. «No me voy a mover de aquí», prometió Santiago, y supo que era una promesa que cumpliría sin importar las consecuencias.
María Fernanda arrastraba una silla para él cuando el teléfono de Santiago comenzó a sonar insistentemente. Era su madre. «Mejor contesta», susurró María Fernanda. «Debe estar preocupada». Santiago salió al pasillo para tomar la llamada. «Santiago, por el amor de Dios, ¿dónde estás?». La voz de doña Esperanza sonaba al borde del pánico. «Jimena está histérica, el senador Altamira está furioso y todos los invitados están preguntando qué pasó. Mamá, Luz está enferma, está en el hospital». «¿Qué? ¿Es grave?». «Los doctores dicen que va a estar bien, pero tengo que quedarme con ella. Es mi hija, mamá. Mi hija me necesita». Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. «Santiago, hijo, entiendo que estés preocupado, pero mañana es tu boda. Hay 500 invitados confirmados, los contratos con los proveedores, la prensa». «Cancela todo», interrumpió Santiago. «¿Qué? Que canceles todo. No va a haber boda». «Santiago, no puedes hablar en serio. Esto es solo pánico prematrimonial. Todos los novios lo sienten». «No es pánico, mamá. Es claridad. Por primera vez en años, veo todo con claridad». Santiago se apoyó contra la pared del hospital, sintiendo que el peso del mundo se levantaba de sus hombros. «Mamá, ¿recuerdas lo que me contaste sobre el día que nací?». «¿Qué? Santiago, no es momento para...». «Recuérdame, por favor». Doña Esperanza suspiró. «Dijiste que cuando papá me cargó por primera vez, supo inmediatamente que haría cualquier cosa por mí, que sintió un amor tan profundo que le cambió la definición de lo que significaba estar vivo». «Exacto. Eso es lo que siento por Luz. Es lo que debería sentir cualquier padre por su hijo. Y mamá, es lo que también siento por María Fernanda. Santiago, la amo, mamá. Nunca dejé de amarla. Todo este tiempo he estado tratando de convencerme de que Jimena era la elección correcta, porque era la elección práctica, la elección que todos esperaban. Pero mi corazón nunca mintió. Mi corazón siempre supo dónde pertenecía». Cuando regresó al cuarto, encontró a María Fernanda cantando suavemente una canción de cuna mientras acariciaba el cabello de Luz. Era una imagen que se grabó en su memoria como una fotografía perfecta. La mujer que amaba cuidando a su hija, creando un refugio de ternura en medio de las luces frías del hospital. «¿Todo bien?», preguntó María Fernanda en voz baja. «Todo está perfecto», respondió Santiago, y por primera vez en años lo decía completamente en serio. Se sentó en la silla junto a la cama y tomó la mano libre de Luz. «¿Sabes qué, princesa? Papá va a quedarse aquí contigo esta noche». «¿En serio?». Luz sonrió, a pesar de su debilidad. «En serio. Y mañana, cuando te sientas mejor, vamos a hablar sobre muchas cosas, sobre cómo va a ser nuestra vida juntos». María Fernanda lo miró con una mezcla de esperanza y cautela. «Santiago, ¿qué significa eso?». Santiago tomó su mano también. «Significa que he tomado la decisión más importante de mi vida. Significa que ya no voy a vivir la vida que otros esperan de mí. Voy a vivir la vida que mi corazón me dice que es correcta». «¿Y tu boda?». «No va a haber boda. Voy a cancelar todo mañana temprano. Le debo esa explicación a Jimena en persona. Pero después, quiero que hablemos sobre nuestro futuro, el futuro de nuestra familia». María Fernanda tenía lágrimas en los ojos. «Santiago, ¿estás seguro? Es una decisión muy grande». «Estoy más seguro de esto que de cualquier otra cosa en mi vida». Santiago miró a su hija dormida entre ellos. «Esta pequeña niña me enseñó en un día lo que significa el amor verdadero. Tú me recordaste lo que significa estar verdaderamente vivo. No voy a desperdiciar esta segunda oportunidad». Pasaron la noche en el hospital, turnándose para velar el sueño de Luz. Y por primera vez en 7 años, Santiago se sintió exactamente donde tenía que estar. La mañana del sábado amaneció con un cielo despejado y una brisa suave que mecía las cortinas del cuarto del hospital. Santiago despertó en la silla reclinable junto a la cama de Luz, con el cuello adolorido, pero el corazón más ligero de lo que había estado en años. Luz dormía pacíficamente, su respiración ya normal,
y el color regresando a sus mejillas. María Fernanda estaba despierta, observándolos a ambos con una expresión de ternura que hizo que Santiago se sintiera como si estuviera viendo el amanecer por primera vez. «Buenos días», susurró ella. «Buenos días», respondió Santiago, estirándose con cuidado para no despertar a Luz. «¿Cómo se ve?» «Mucho mejor. La fiebre bajó completamente durante la noche. El doctor ya pasó y dice que podemos llevarla a casa esta tarde». «A casa», repitió Santiago, saboreando las palabras. «¿Dónde es casa para ustedes ahora?» María Fernanda vaciló. «No lo sé. Supongo que regresaremos a la Ciudad de México. Mi vida está allá, mi trabajo. ¿Y si no tuvieras que regresar? ¿Y si pudiéramos construir una vida aquí juntos?» Antes de que María Fernanda pudiera responder, Luz abrió los ojos lentamente. «¡Papá! ¡Mami!», exclamó con una voz ya más fuerte. «¿Se quedaron aquí toda la noche?» «Por supuesto, princesa». Santiago se inclinó para besarle la frente. «¿Cómo te sientes?» «Mucho mejor. Tengo hambre. ¿Podemos desayunar juntos como una familia de verdad?» La inocencia de la pregunta golpeó a Santiago en el pecho. Una familia de verdad. Era exactamente lo que quería, lo que había estado buscando sin saberlo toda su vida. El teléfono de Santiago comenzó a sonar. Era Jimena. Santiago miró a María Fernanda, quien asintió comprensivamente. «Tienes que hablar con ella», murmuró. «Se lo merece». Santiago salió al pasillo del hospital para tomar la llamada. «¡Santiago!». La voz de Jimena sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando toda la noche. «Por favor, dime que todo esto es una pesadilla. Por favor, dime que vienes camino a la iglesia». Santiago cerró los ojos, sintiendo el peso de lo que tenía que hacer. «Jimena, necesitamos hablar, en persona. ¿Puedes venir al Hospital Regional de Toluca?» «¿Al hospital? ¿Por qué estás en un hospital?» «Santiago, me estás asustando. Mi hija está aquí. Estuvo enferma anoche, pero ya está mejor. ¿Tu hija?» Jimena repitió las palabras como si fueran en un idioma extranjero. «Santiago, no entiendo nada. Ayer por la noche dijiste que tenías una hija de 5 años. ¿Cómo es posible? ¿Cuándo?» «Ven al hospital, Jimena. Te lo explicaré todo cara a cara. Te debo esa conversación». 2 horas después, Jimena Altamira apareció en el pasillo del hospital vestida con jeans y una blusa simple, sin maquillaje y con los ojos hinchados de llorar. Santiago nunca la había visto tan vulnerable, tan humana. «¿Dónde está?», preguntó simplemente. Santiago la guió hacia el cuarto donde María Fernanda estaba ayudando a Luz a desayunar. Cuando Jimena vio a la niña, se quedó paralizada. El parecido entre Santiago y Luz era innegable, imposible de ignorar. «Luz, quiero presentarte a una amiga mía», dijo Santiago con cuidado. «Esta es Jimena». «Hola», dijo Luz, con la alegría natural de los niños. «¿Eres amiga de mi papá?». Jimena miró a la niña, luego a Santiago, luego a María Fernanda. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Hola, Luz», murmuró. «Sí, soy... Era amiga de tu papá». Santiago tocó el brazo de María Fernanda. «¿Podrías llevar a Luz a caminar por el pasillo? Necesito hablar con Jimena a solas». Cuando se quedaron solos, Jimena se dejó caer en la silla junto a la ventana. «Cuéntame todo», dijo con voz cansada. «Desde el principio». Santiago le contó la historia completa. Puerto Escondido, su relación con María Fernanda, la aparición inesperada en su oficina, el descubrimiento de que tenía una hija. Jimena escuchó en silencio, ocasionalmente secándose las lágrimas que corrían por sus mejillas. «¿La amas?», preguntó finalmente. «A ella, a María Fernanda». Santiago no vaciló. «Sí, nunca dejé de amarla. Traté de convencerme de que lo que sentía por ti era amor, pero no lo era», completó Jimena. «Era conveniencia. Era lo que se esperaba de ti. Jimena, lo siento. Siento haberte lastimado. Siento haber llegado tan lejos sin ser honesto contigo. Siento... ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», lo interrumpió Jimena. «Que yo también lo sabía. En el fondo, yo también sabía que nunca me mirabas como debería mirar un hombre a la mujer que ama».
Pero pensé que con el tiempo... Santiago se arrodilló frente a ella. Tú mereces que alguien te ame completamente, sin reservas. Mereces ser la prioridad de alguien, no su segunda opción. Jimena asintió, secándose los ojos. Es gracioso. Mi padre está más furioso por los contratos de negocios que se van a cancelar que por mi corazón roto. ¿Estarás bien? Jimena se puso de pie y alisó su blusa. Eventualmente. Y Santiago, tu hija es hermosa. Es obvio que te adora. Jimena, sé feliz, Santiago, realmente feliz. Al menos uno de nosotros debería serlo. Jimena se acercó a la puerta, pero se detuvo antes de salir. Una última cosa. La próxima vez que veas a tu madre, dile que cancelé los arreglos de la iglesia. Pensé que te ahorraría esa conversación. Después de que Jimena se fue, Santiago se quedó solo en el cuarto, procesando lo que acababa de pasar. Había terminado su compromiso. Había cancelado su boda. Había destruido años de planeación familiar y expectativas sociales, y sin embargo, se sentía más libre de lo que se había sentido jamás. María Fernanda y Luz regresaron al cuarto, con Luz cargando un globo que le habían regalado las enfermeras. ¿Todo bien?, preguntó María Fernanda con cuidado. Todo está bien, respondió Santiago. Mejor que bien, todo está exactamente como debería estar. Luz corrió hacia él y se trepó a sus brazos. «Papá, ¿podemos ir a volar mi cometa cuando salgamos del hospital?» Santiago la abrazó fuertemente, respirando el aroma de su cabello recién lavado. «Podemos hacer todo lo que quieras, princesa. Tenemos todo el tiempo del mundo». Y por primera vez en su vida adulta, Santiago Robles se sintió completamente libre para ser exactamente quien era. Un hombre enamorado y un padre orgulloso, listo para comenzar la vida que realmente quería vivir. 3 semanas después del día que debía haber sido su boda, Santiago se encontraba en el jardín de la casa de Valle de Bravo, enseñando a Luz a tocar una melodía simple en el piano que había mandado traer especialmente para ella. Los deditos de la niña se movían torpemente sobre las teclas, pero su concentración era absoluta, y su sonrisa radiante cada vez que lograba tocar una nota correcta. «Lo hice, papá. Toqué toda la canción», exclamó Luz, aplaudiendo con entusiasmo. «Perfecta, princesa», Santiago la abrazó. «Eres una pianista natural, igual que tu bisabuelo». María Fernanda apareció en la terraza con una bandeja de limonada fresca y una sonrisa que Santiago nunca se cansaba de ver. En estas 3 semanas, había observado cómo ella se relajaba gradualmente, cómo las líneas de tensión alrededor de sus ojos se suavizaban día a día. Ya no tenía que ser una madre soltera luchando sola. Ahora tenía un compañero, una familia. «¿Cómo va la clase de música?», preguntó, sirviendo los vasos con hielo. «Mami, ya sé tocar Estrellita». Luz corrió hacia ella. «Papá dice que la próxima semana me va a enseñar una canción de los Beatles, la que te gusta». «Here Comes the Sun», murmuró María Fernanda, mirando a Santiago con ojos brillantes. «Solías tocarla en la guitarra en Puerto Escondido. La recuerdo». Santiago se acercó y tomó su mano. «Decías que era nuestra canción porque siempre la cantábamos al amanecer en la playa». Luz los observaba con la curiosidad natural de los niños que detectan las corrientes emocionales de los adultos. «¿Se conocían desde antes?», preguntó. «¿Antes de que yo naciera?» Santiago y María Fernanda intercambiaron una mirada. Habían estado posponiendo esta conversación, esperando el momento adecuado para explicarle a Luz la historia completa de sus padres. «Sí, mi amor», respondió María Fernanda, sentándose junto a su hija. «Tu papá y yo nos conocimos hace muchos años, antes de que tú nacieras. ¿Y se querían mucho?» «Muchísimo», confirmó Santiago. «Pero a veces los adultos cometen errores y se separan, incluso cuando se aman». Luz frunció el ceño, procesando la información. «¿Pero ahora ya no van a cometer errores?» Santiago miró a María Fernanda, viendo en sus ojos la misma esperanza y determinación que sentía en su propio corazón. «No, princesa»,
Ahora vamos a estar juntos para siempre. Bien, exclamó Luz, aplaudiendo. ¿Eso significa que vamos a ser una familia de verdad? Ya somos una familia de verdad, respondió María Fernanda abrazando a su hija. Pero sí, significa que vamos a vivir juntos y hacer todas las cosas que hacen las familias. En las últimas 3 semanas habían establecido una rutina que se sentía sorprendentemente natural. Santiago había tomado una licencia indefinida de sus responsabilidades empresariales, delegando la mayoría de sus funciones en su hermano menor, Carlos. Las mañanas las dedicaba a Luz, desayunos familiares, clases de piano, caminatas por el bosque circundante. Las tardes eran para él y María Fernanda. Largas conversaciones recuperando 7 años perdidos, besos robados cuando Luz estaba distraída, planes susurrados sobre el futuro. El teléfono de Santiago sonó, interrumpiendo el momento familiar. Era su madre. «¿Cómo están mis 2 niñas favoritas?», preguntó doña Esperanza sin preámbulos. Santiago sonrió. Su madre había adoptado a María Fernanda y Luz con un entusiasmo que lo sorprendía y lo conmovía. Después del escándalo inicial, doña Esperanza había demostrado una capacidad de adaptación impresionante. «Estamos perfectos, mamá. Luz acaba de aprender una canción nueva en el piano. ¡Qué maravilloso! Dile que su abuela está muy orgullosa. ¿Y cómo está mi nuera favorita?». María Fernanda se sonrojó. Aunque doña Esperanza insistía en llamarla nuera, técnicamente no estaban casados. Era otro de los muchos detalles que tenían que resolver. «Mamá, aún no estamos casados», recordó Santiago. «Detalles menores», respondió doña Esperanza con desdén. «El corazón sabe lo que sabe». «A propósito, ¿han pensado en cuándo van a hacer oficial esta situación?». Santiago miró a María Fernanda, quien estaba escuchando la conversación con una sonrisa divertida. «De hecho, sí hemos estado hablando de eso», admitió Santiago. Era cierto. En las noches, después de acostar a Luz, Santiago y María Fernanda se sentaban en la terraza bajo las estrellas y hablaban sobre todo: el pasado, el presente, el futuro. Habían hablado sobre casarse, pero también sobre tomarse el tiempo necesario para reconstruir su relación sobre bases sólidas. «Queremos hacerlo bien esta vez», había dicho María Fernanda la noche anterior. «Sin prisa, sin presiones externas, solo nosotros decidiendo cuándo y cómo». «No hay prisa», había respondido Santiago. «Ya perdimos 7 años, ahora tenemos toda la vida». «Santiago, hijo, ¿sigues ahí?». La voz de su madre lo devolvió al presente. «Sí, mamá. Disculpa, les tengo una sorpresa. Carlos y yo hemos estado trabajando en algo especial. ¿Pueden venir a cenar mañana a la casa?». Santiago miró a María Fernanda y a Luz, quienes asintieron con entusiasmo. «Por supuesto». «¿De qué se trata la sorpresa?». «Ya lo verán. Solo puedo decir que tiene que ver con hacer que esta familia sea oficial de todas las maneras posibles». Después de colgar, Santiago se quedó intrigado por las palabras de su madre. Conocía a doña Esperanza lo suficiente para saber que cuando tenía un proyecto en mente era mejor no subestimar sus capacidades. «¿Qué crees que está planeando?», preguntó María Fernanda. «Con mi madre nunca se sabe, pero generalmente sus sorpresas son memorables». Luz había regresado al piano y estaba tocando su canción nueva, aunque con algunas notas equivocadas que la hacían reír. «Papá, ¿puedes tocar conmigo?», pidió. Santiago se sentó junto a ella en el banco del piano. «¿Qué te parece si tocamos juntos Here Comes the Sun para mami?». Luz asintió con entusiasmo. Santiago comenzó a tocar los acordes principales, mientras Luz añadía la melodía principal con un dedo. No era perfecto, pero cuando María Fernanda comenzó a cantar la letra con su voz dulce y clara, Santiago sintió que tenía todo lo que necesitaba en la vida. «Here comes the sun, and I say it's all right». La canción flotaba en el aire tibio de la tarde, mezclándose con el sonido de las aves y el murmullo suave del viento en los pinos. Santiago miró a María Fernanda cantando con los ojos cerrados.
a Luz concentrada en tocar las notas correctas, y se dio cuenta de que por fin había llegado a casa. No la casa donde había crecido, no la mansión que había heredado, sino el hogar que había estado buscando toda su vida sin saberlo. El lugar donde era amado sin condiciones, donde podía ser completamente él mismo, donde cada día comenzaba con la promesa de pequeños milagros. La mansión de los Robles estaba decorada con un esplendor discreto pero elegante cuando Santiago, María Fernanda y Luz llegaron para la cena sorpresa. Guirnaldas de flores blancas adornaban las columnas de la entrada y pequeñas luces doradas creaban un ambiente mágico en los jardines. Luz corrió inmediatamente hacia la fuente donde había alimentado a los peces semanas atrás, pero esta vez encontró algo inesperado. «Papá, mami, vengan a ver», gritó con emoción. «Hay más peces y son de colores». Efectivamente, la fuente ahora albergaba no solo las carpas doradas originales, sino también peces de colores brillantes, rojos, azules y plateados, que nadaban en patrones hipnóticos bajo las luces sumergidas. «Tu abuela los mandó traer especialmente para ti», explicó Santiago. «Dijo que una niña tan especial merecía peces igual de especiales». Doña Esperanza apareció en la entrada principal, radiante con un vestido azul marino y una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Detrás de ella venía Carlos, el hermano menor de Santiago, cargando una guitarra acústica. «Mi nieta hermosa», exclamó doña Esperanza abrazando a Luz. «¿Te gustan tus nuevos peces?» «Me encantan, abuela. ¿Puedo ponerles nombres?» «Por supuesto, mi amor. Pero antes, tenemos que hablar de algo muy importante con tu mami y tu papá». María Fernanda se acercó a saludar a doña Esperanza, quien la recibió con un abrazo cálido y prolongado. «María Fernanda, querida, cada día te ves más radiante. El amor te sienta bien». «Gracias, señora Esperanza. Usted también se ve muy bien y muy misteriosa», añadió con una sonrisa. Carlos se acercó a saludar a su cuñada no oficial y a su sobrina. En las últimas semanas había desarrollado una relación especial con Luz, quien lo había adoptado inmediatamente como tío Carlos. «¿Lista para otra lección de guitarra, pequeña?», preguntó Carlos, mostrándole el instrumento. «Sí. ¿Podemos tocar la canción que me enseñaste la semana pasada?» «Claro, pero después de la sorpresa de tu abuela». Doña Esperanza los condujo hacia el gran salón, que había sido transformado sutilmente. Los muebles habían sido reubicados para crear un espacio más íntimo, con fotografías familiares nuevas que incluían imágenes de Luz y María Fernanda junto a las tradicionales fotos de los Robles. En el centro de la mesa de centro había una carpeta de cuero elegante. «Siéntense, por favor», pidió doña Esperanza, con un tono ceremonioso que intrigó a Santiago. Una vez que todos estuvieron cómodos, doña Esperanza tomó la carpeta y la abrió con cuidado. «Durante las últimas 3 semanas, Carlos y yo hemos estado trabajando en algo muy especial. Santiago, cuando decidiste cancelar tu boda y seguir a tu corazón, te apoyé completamente. Pero también me di cuenta de que había muchas cosas prácticas que necesitaban resolverse». Santiago frunció el ceño. «¿Qué tipo de cosas prácticas?» «Bueno, para empezar, el tema de la patria potestad de Luz. Legalmente, necesitas adoptar oficialmente a tu propia hija para tener todos los derechos paternales completos». María Fernanda se tensó ligeramente. «Señora Esperanza, yo nunca le negaría a Santiago el acceso a Luz». «Por supuesto que no, querida», la tranquilizó doña Esperanza. «Pero hay beneficios prácticos. Seguro médico, derechos de herencia, la capacidad de tomar decisiones médicas en caso de emergencia. Todas las cosas que un padre debería poder hacer por su hija». Santiago asintió, entendiendo la lógica. «¿Ya consultaste con abogados?» «Mejor que eso». Carlos intervino con una sonrisa. «Contraté al mejor bufete de derecho familiar del país. Los papeles ya están listos. Solo necesitan firmar ambos». Doña Esperanza sacó varios documentos de la carpeta. «Pero eso no es todo.
También pensé en la educación de Luz. He estado investigando las mejores escuelas privadas de Monterrey, con programas de música y arte excepcionales. Abuela, ¿qué es adoptar?, preguntó Luz, quien había estado escuchando con atención. Santiago se arrodilló frente a ella. Significa que oficialmente, legalmente, papá va a ser reconocido como tu papá en todos los documentos importantes, como si hubieras nacido en nuestra familia desde el primer día. ¿Pero ya eres mi papá?, preguntó Luz, confundida. En mi corazón, siempre, pero ahora también va a ser oficial en los papeles del gobierno. ¡Qué padrísimo!, exclamó Luz, aplaudiendo. María Fernanda tomó los documentos, leyéndolos cuidadosamente. Santiago podía ver las emociones conflictivas en su rostro. Gratitud, alivio, pero también una pizca de ansiedad por compartir oficialmente la responsabilidad que había cargado sola durante 5 años. Hay algo más, continuó doña Esperanza. He estado pensando mucho sobre la situación de ustedes dos. Santiago, sé que quieres casarte con María Fernanda. ¡Mamá! Santiago comenzó a protestar. Déjame terminar. Y María Fernanda, sé que tú también quieres casarte con él, aunque ambos están siendo cautelosos después de todo lo que ha pasado. María Fernanda se sonrojó, pero no negó la afirmación. Así que he tomado una decisión. Voy a regalarles algo. Doña Esperanza sacó otro conjunto de documentos de la carpeta. La casa de Valle de Bravo es de ustedes ahora, completamente pagada, con los documentos a nombre de ambos. El silencio que siguió fue absoluto. Santiago miró a su madre con incredulidad. Mamá, no puedes. Puedo y lo hice. Esa casa siempre ha sido el lugar más feliz de nuestra familia. Tu abuelo la construyó como un refugio de amor, y ahora ustedes la han convertido en exactamente eso otra vez. María Fernanda tenía lágrimas en los ojos. Señora Esperanza, es demasiado generoso. Tonterías. Luz es mi nieta. Tú eres la mujer que ama a mi hijo, y él es más feliz de lo que lo he visto jamás. Una abuela tiene derecho a malcriar a su familia. Luz, quien no entendía completamente las implicaciones financieras, pero sí el ambiente emocional, se acercó a su abuela. ¿Eso significa que la casa del lago es nuestra casa para siempre? Para siempre y para siempre, mi amor. Santiago se puso de pie y abrazó a su madre. Mamá, no sé qué decir. Di que van a ser felices. Di que van a llenarlo de nietos para que yo pueda malcriar. ¡Más primos para mí!, exclamó Luz, quien había entendido esa parte perfectamente. Carlos se acercó con la guitarra. ¿Qué dicen si celebramos con música? Luz y yo hemos estado preparando una sorpresa. Durante la siguiente hora, la familia se reunió alrededor del piano mientras Luz y Carlos interpretaron una versión adorablemente imperfecta de Here Comes the Sun, seguida por doña Esperanza contando historias de la familia, y María Fernanda cantando algunas de las canciones tradicionales mexicanas que había aprendido de su propia abuela. Mientras firmaban los documentos de adopción, Santiago observó a su familia, su madre organizando todo con eficiencia amorosa, su hermano enseñando acordes de guitarra a Luz, María Fernanda riéndose de una historia de su infancia que estaba contando doña Esperanza. Era perfecto. Era exactamente la vida que había soñado, pero nunca se había atrevido a esperar. ¿En qué piensas?, murmuró María Fernanda, acercándose a él. En que mi madre tiene razón. En que ya es hora de hacer esto oficial de todas las maneras posibles. María Fernanda sonrió. ¿Es esa tu manera de proponerme matrimonio? Santiago la tomó de las manos. No. Esta es mi manera de decirte que cuando te proponga matrimonio, va a ser perfecto, va a ser especial, va a ser exactamente como mereces. Ya tengo todo lo que necesito, respondió María Fernanda. Te tengo a ti, tengo a Luz, tengo una familia. Lo demás son solo detalles. Pero Santiago sabía que María Fernanda se merecía más que detalles. Se merecía el mundo. 2 meses después de la sorpresa de doña Esperanza, Santiago se encontraba en el mercado de Coyoacán, en la Ciudad de México,
con las manos sudorosas y el corazón latiendo, como si fuera un adolescente en su primera cita. Había planeado este día durante semanas, coordinando cada detalle con la precisión que antes reservaba para sus proyectos empresariales más importantes. Luz caminaba a su lado, cargando una pequeña canasta con flores frescas que habían comprado en uno de los puestos del mercado. Llevaba un vestido amarillo que María Fernanda le había hecho especialmente para la ocasión, aunque ella no sabía cuál era la verdadera razón de su visita a la capital. «Papá, ¿estás nervioso?», preguntó Luz con la intuición natural de los niños. «Estás muy callado». «Un poquito», admitió Santiago. «¿Tú estás nerviosa?» «No, estoy emocionada». «¿Crees que a mami le va a gustar la sorpresa?» «Espero que sí, princesa, espero que sí». Habían llegado a la Ciudad de México esa mañana con la excusa de visitar el Museo de Antropología, algo que Luz había estado pidiendo después de estudiar las culturas prehispánicas en su nueva escuela en Monterrey. María Fernanda había insistido en mostrarles su antiguo barrio, los lugares donde había crecido, la escuela donde enseñaba antes de mudarse para estar más cerca de Santiago. Pero el verdadero plan de Santiago era mucho más elaborado. Habían pasado la mañana recorriendo los lugares significativos de la infancia de María Fernanda. La casa donde había crecido con su abuela, la pequeña iglesia donde había cantado en el coro, el parque donde había aprendido a tocar guitarra. Santiago había escuchado cada historia, había conocido a algunos vecinos que recordaban a la pequeña María Fernanda con voz de ángel. Había entendido mejor de dónde venía la mujer que amaba. Ahora, mientras caminaban por el mercado de Coyoacán, Santiago se dirigía hacia la sorpresa final del día. «¿Recuerdas este lugar?», preguntó Santiago cuando llegaron a una pequeña plaza rodeada de cafés y tiendas de artesanías. María Fernanda miró alrededor, con una expresión de confusión que gradualmente se transformó en reconocimiento. Este es donde solía venir con mi abuela los domingos. Comprábamos tamales y nos sentábamos a escuchar a los músicos callejeros. ¿Y recuerdas qué hacías tú aquí?». María Fernanda sonrió, con los ojos brillando por los recuerdos. «Cantaba. Mi abuela me daba permiso de cantar con los músicos y la gente me daba propinas. Yo pensaba que era la cantante más famosa del mundo». En ese momento, como si fuera magia, aparecieron 3 músicos con guitarra, un acordeón y una vihuela. Santiago los había contratado para recrear exactamente la escena que María Fernanda acababa de describir. «Señorita María Fernanda», preguntó el guitarrista principal, quitándose su sombrero. «Nos dijeron que usted tenía una voz hermosa. ¿Nos haría el honor de cantar con nosotros?». María Fernanda miró a Santiago con sospecha y diversión. «¿Qué estás tramando?». «Solo quiero que cantes», respondió Santiago inocentemente, «como solías hacerlo cuando eras niña». Una pequeña multitud comenzó a reunirse mientras los músicos empezaban a tocar Cielito Lindo. María Fernanda vaciló por un momento, pero cuando vio la cara de expectación de Luz, se unió a la música con su voz clara y dulce. Santiago la observaba, maravillado una vez más por su talento natural y su capacidad de transformar cualquier espacio en algo mágico. Pero más que eso, veía a la niña que había sido, la joven que había conocido en Puerto Escondido y la mujer en la que se había convertido, todas unidas en este momento perfecto. Cuando terminó la canción, la multitud aplaudió con entusiasmo. Algunas personas reconocían el talento genuino cuando lo escuchaban. Pero antes de que María Fernanda pudiera apartarse de los músicos, Santiago se acercó y tomó el micrófono. «Disculpen, si me permiten un momento», dijo, dirigiéndose a la multitud que ahora había crecido considerablemente. «Esta mujer extraordinaria que acaban de escuchar no solo tiene la voz más hermosa del mundo, sino también el corazón más generoso». María Fernanda lo miró con los ojos muy abiertos, comenzando a entender lo que estaba pasando. Hace 8 años, conocí a María Fernanda en una playa en Puerto Escondido.
En 3 meses, ella me enseñó lo que significaba amar de verdad, lo que significaba estar vivo de verdad. Pero fui un cobarde y dejé que las expectativas de otros me alejaran de ella. Santiago se arrodilló, y Luz corrió hacia él con una pequeña caja de terciopelo que había estado guardando en su canasta de flores. Hace unos meses, María Fernanda regresó a mi vida con el regalo más hermoso que podría haber imaginado, nuestra hija, Luz Helena, y al hacerlo, me dio una segunda oportunidad de ser el hombre que siempre supe que podía ser. Las lágrimas corrían por las mejillas de María Fernanda mientras Santiago abría la caja para revelar un anillo sencillo pero elegante, con un diamante rodeado de pequeñas esmeraldas. María Fernanda Ríos, ¿me harías el honor de casarte conmigo? ¿Me darías la oportunidad de pasar el resto de mi vida demostrándote cuánto te amo? La plaza se había llenado de turistas y locales, todos observando la escena con sonrisas y algunos con lágrimas en los ojos. Luz aplaudía entusiasmada, susurrando, «Di que sí, mami, di que sí». María Fernanda miró a Santiago, luego a Luz, luego a todas las caras expectantes que los rodeaban. En ese momento, en medio de esta plaza que había sido tan significativa en su infancia, rodeada de música y amor y la promesa de un futuro hermoso, encontró su voz. «Sí», susurró primero, luego más fuerte. «Sí, sí, 1000 veces sí». Santiago se puso de pie y la besó mientras la multitud explotaba en aplausos y vítores. Los músicos comenzaron a tocar las mañanitas espontáneamente y Luz se abalanzó sobre ambos, abrazándolos con todas sus fuerzas. «Vamos a ser una familia de verdad para siempre», gritó Luz por encima de la música y los aplausos. «Ya somos una familia de verdad, princesa», respondió Santiago, levantándola en brazos mientras mantenía su otro brazo alrededor de María Fernanda. «Ahora solo lo vamos a hacer oficial». Mientras caminaban por las calles de Coyoacán, después de la propuesta, parando en pequeños restaurantes para probar tamales y aguas frescas, Santiago se dio cuenta de que había encontrado exactamente lo que había estado buscando toda su vida sin saberlo. No era solo amor, no era solo familia, era hogar. Era la sensación de estar exactamente donde pertenecía, con las personas que lo conocían completamente y lo amaban sin condiciones. Era, finalmente, la vida que estaba destinado a vivir. «¿En qué piensas?», preguntó María Fernanda, notando su expresión contemplativa mientras Luz corría delante de ellos, persiguiendo palomas en una pequeña plaza. «En que tu abuela tenía razón», respondió Santiago. «El amor verdadero siempre encuentra su camino de regreso a casa». María Fernanda sonrió, entrelazando sus dedos con los de él. «Bienvenido a casa, Santiago Robles». Y por primera vez en su vida, Santiago supo exactamente lo que esas palabras significaban. 6 meses después, el jardín de la casa de Valle de Bravo estaba transformado en un escenario de ensueño. Pequeñas luces doradas colgaban de los pinos y oyameles, creando un dosel brillante bajo el cielo estrellado. Flores silvestres recogidas por Luz esa misma mañana decoraban las mesas rústicas de madera y antorchas tiquis iluminaban el sendero que llevaba hacia el embarcadero del lago, donde había sido construido un altar simple pero hermoso. A diferencia de la boda que nunca fue con Jimena, esta celebración era íntima y auténtica. Solo 60 invitados, personas que realmente importaban en sus vidas. Doña Esperanza radiante en un vestido azul cielo, Carlos tocando guitarra junto al altar, algunos compañeros maestros de María Fernanda, viejos amigos de Santiago que habían conocido su verdadero corazón, y por supuesto, Luz Helena, quien había insistido en ser la niña de las flores y la dama de honor al mismo tiempo. Santiago esperaba junto al altar, mirando hacia el lago, donde los reflejos de las estrellas creaban un sendero de luz sobre el agua. Llevaba un traje de lino color crema, sin corbata, con una flor silvestre en la solapa que Luz había elegido especialmente para él.
Se sentía más nervioso que cuando había manejado las negociaciones más importantes de su carrera empresarial, pero era un nerviosismo dulce, lleno de anticipación y alegría. La música comenzó, pero no era la marcha nupcial tradicional. Era Here Comes the Sun, interpretada por Carlos en guitarra y por un pequeño conjunto de cuerdas. Era su canción, la melodía que había marcado su reencuentro y su renovado amor. Luz apareció primero, caminando lentamente por el sendero iluminado, esparciendo pétalos de flores silvestres con una seriedad adorable. Llevaba un vestido blanco con detalles amarillos que María Fernanda había cosido especialmente para ella y una corona de flores pequeñas en su cabello rizado. Cuando llegó al altar, le guiñó el ojo a Santiago y susurró: «Ya viene mami, se ve como una princesa». Y entonces apareció María Fernanda. Santiago sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Ella caminaba sola por el sendero, tal como había decidido, llevando un vestido sencillo de seda color marfil que flotaba alrededor de ella como si fuera hecho de luz de luna. Su cabello caía en ondas suaves sobre sus hombros, con pequeñas flores entretejidas, y llevaba el collar de perlas que había pertenecido a la abuela de Santiago. Pero lo que más le quitó el aliento no fue su belleza física, sino la expresión de felicidad pura en su rostro. Sus ojos brillaban con lágrimas de alegría, y su sonrisa era tan radiante que Santiago sintió que podría iluminar todo el valle. Cuando María Fernanda llegó al altar, Santiago tomó sus manos y se perdió por un momento en sus ojos. «Estás hermosa», murmuró solo para ella. «Tú también», respondió ella con voz ligeramente temblorosa por la emoción. El oficiante, un juez amigo de la familia que había accedido a realizar la ceremonia, comenzó con palabras sencillas pero significativas sobre el amor, la familia y la segunda oportunidad. Pero Santiago apenas escuchaba las palabras formales. Estaba completamente absorto en María Fernanda, en Luz, que los observaba con adoración, en el momento perfecto que finalmente había llegado. «Santiago», dijo el juez, «¿tienes votos personales que te gustaría compartir?» Santiago asintió, sacando una pequeña tarjeta del bolsillo de su chaqueta. Pero cuando miró a María Fernanda, guardó la tarjeta. Las palabras que había ensayado de repente parecían inadecuadas para expresar lo que sentía. «María Fernanda», comenzó con voz clara pero emocionada, «hace 8 años me enseñaste lo que significaba estar vivo. Hace 8 meses me diste la oportunidad de conocer a nuestra hija extraordinaria. Y en estos últimos meses me has enseñado que el hogar no es un lugar, sino las personas que amas». Tomó aire profundamente, viendo las lágrimas que corrían silenciosamente por las mejillas de María Fernanda. «Prometo amarte en los días fáciles y en los difíciles. Prometo ser el padre que Luz merece y el esposo que tú mereces. Prometo nunca volver a dejar que el miedo me aleje de lo que realmente importa. Y prometo que cuando nuestra hija sea mayor y le cuenten sobre el amor verdadero, nosotros seremos el ejemplo que le muestren». María Fernanda se secó las lágrimas, sonriendo a través de ellas. «Santiago», comenzó con voz temblorosa pero firme, «durante 5 años crié a nuestra hija hablándole de su padre como un héroe. Nunca imaginé que cuando finalmente apareciera en nuestras vidas, resultaría ser aún más maravilloso de lo que le había contado». Luz se acercó un poco más, queriendo escuchar cada palabra. «Prometo amarte con la misma intensidad con que amé tu recuerdo durante todos estos años. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras que nos esperan. Prometo que nuestra familia siempre será un refugio de amor y autenticidad. Y prometo que cada día te voy a recordar por qué valió la pena esperar tanto tiempo para encontrar nuestro camino de regreso, el uno al otro». «Los anillos», anunció el juez, sonriendo. Luz se adelantó con una pequeña almohada de terciopelo donde descansaban 2 anillos sencillos de oro. Cuando Santiago y María Fernanda se los intercambiaron, Luz aplaudió espontáneamente, haciendo reír a todos los invitados. «Por el poder que me confiere el Estado de México»,
declaró el juez. Los declaro marido y mujer. Santiago, puedes besar a tu esposa. El beso fue suave, tierno, lleno de promesas y de la alegría de finalmente estar donde pertenecían. Cuando se separaron, Luz corrió hacia ellos y los abrazó a ambos. «Ya somos una familia oficial», gritó, provocando risas y aplausos de todos los invitados. La celebración que siguió fue exactamente lo que Santiago había soñado. Auténtica, llena de amor, con música en vivo, comida deliciosa preparada por las cocineras locales y historias compartidas bajo las estrellas. Doña Esperanza bailó con Luz. Carlos tocó todas las canciones favoritas de la familia y Santiago y María Fernanda nunca se soltaron de las manos. Cuando la noche estaba llegando a su fin y los últimos invitados se despedían, Santiago se encontró en el embarcadero con María Fernanda y Luz, observando el reflejo de la luna en el agua tranquila del lago. «¿En qué piensas?», preguntó María Fernanda, la pregunta que se había vuelto su ritual personal. «En que esto es solo el comienzo», respondió Santiago, «en que tenemos toda una vida por delante para ser felices juntos». «¿Y qué más quieres de la vida?», preguntó Luz, con la curiosidad eterna de los niños. Santiago miró a sus dos mujeres favoritas, a la casa que ahora era verdaderamente su hogar, al lago que reflejaba las estrellas como si fuera un espejo del cielo. «No quiero nada más», respondió honestamente. «Por primera vez en mi vida, tengo exactamente todo lo que necesito». María Fernanda se acurrucó contra él y Luz se acomodó entre ambos. Permanecieron así por largo tiempo, escuchando el sonido suave del agua contra el muelle, sintiendo la brisa tibia de la noche y saboreando la perfección silenciosa del momento. Santiago Robles había comenzado esta historia como un hombre perdido en una vida que no había elegido realmente. Ahora, mientras sostenía a su familia bajo las estrellas de Valle de Bravo, se daba cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo el amor, no solo la felicidad, sino la paz profunda que viene de estar exactamente donde perteneces. Y por primera vez en su vida, Santiago supo con certeza absoluta que todos sus días futuros comenzarían y terminarían exactamente así, llenos de amor, llenos de autenticidad y llenos de la música hermosa que hace una familia verdadera. El secreto de su corazón finalmente había sido revelado y era más hermoso de lo que jamás había imaginado.